noches. Estamos en el Basta Ya en la Radio por FM Libre 92.7 del dial, Radio Comunitaria de Alberdi. Estamos con nuestro operador, Ricardo Maidana. Pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio 351 86 72 070. Estamos con nuestro invitado, César Inovec. César nació en La Paz, Entre Ríos, en 1982. Es profesor en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba, docente y periodista freelance, coautor de El Vaso Ruso, Verdad, Compromiso y Bataola, año 2010, y Letra Muerta, una novela en la Argentina post-apocalíptica, año 2012. Autor de los libros de relatos Ropa Sucia, año 2011, Los Colores que no vemos, año 2015, La Configuración del Silencio, año 2018, año 2022, Esto no va a quedar así, año 2025, y Vigilia en la Casa de los Títeres, año 2025, y de las novelas Alguien te busca, año 2021, y El veneno siempre está al final, año 2021. Es secretario de redacción de la revista Clarís, publica regularmente en la revista digital Tierra Media, colaboró con los diarios Marcha Noticias, Hoy Día Córdoba, La Voz del Interior, además de las revistas Diodoro, Matices, La Central, Lembra y Solo Tempestad. Participó en diversas antologías. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow, la 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 la, la 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 la. A little bird looked down on Henry Lee. I can't get down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. The wind did howl, and the wind did blow, la 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 la, la 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 lee. A little bird looked down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roll, and the wind did moan, la 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 la, la 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 lee. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet. And the wind did howl, and the wind did blow, la 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 la, la 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 lee. A little bird let down on Henry Lee. Lie there, little Henry Lee, till the flesh drops from your bones. For the girl you have in that merry green land can wait forever for you to come home. The wind did howl, the wind did moan, la 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 la, la 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 lee. A little bird looked down on Henry Lee, la la la.
la canción Henry de Nick Cave, elegida por nuestro invitado César Inovec. Sin decir agua va, dicen, el monstruo está entre nosotros. Ningún demonio de esta clase se perderá la oportunidad de disfrutar de esta situación. Otro nos cuenta que hay una criatura que no es de este mundo, producto de la fornicación de un ser humano y de un demonio. Alguien tiene un sueño inquietante en el que va a caminar con su hijo pequeño por un cementerio en refacciones. Así la voz, los cuentos, las historias de César Inovec. Lo real y su rostro siniestro, lo habitual es extraño, se tuerce, se enrarece, es otra cosa. Bienvenidos al miedo que nos habita como una segunda piel. Bienvenidos a los cuentos de César Inovec. Hola César, ¿y cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Sí, contentos de tenerte. Sé que te andábamos buscando hacía un tiempo y bueno, por compromisos tuyos se te complicaba, pero bueno, te hemos estado leyendo, realmente ha sido todo un acontecimiento para nosotros entrar en tu escritura. El programa un poco está armado así, ahora es un ratito de textos tuyos, los que vos quieras leer. Así que, todos oídos. Bien. Cuando ella llegó, él fumaba acodado en la baranda del puente Jujuy. La vio venir por el rabillo del ojo y pudo notar que traía puesta una falda con un texto escrito con pincel. Tenía una camiseta negra de mangas cortas que, según el ángulo, realzaba o disimulaba el protagonismo de sus pechos. Llevaba el pelo recogido con una media cola que exhibía la frente prolija a la vez que enmarcaba la cara en la cascada de pelo rubio ondulado que caía por los hombros y la espalda. Quiso mirar más, pero prefirió disimular y hacerse el interesante, fumando de perfil hasta que ella llegara a él. Y cuando lo hizo, se paró al lado y sonrió ladeando la cabeza un poco hacia la izquierda. «Es 10 veces más linda que en fotos», pensó. En lugar de decírselo, le preguntó por el texto de su falda. «Es Nietzsche», dijo ella. Y como estaba en alemán no tuvo otra alternativa que creerle. Mientras caminaban hacia la sala, se dio cuenta que tenía los ojos celestes en lugar de verdes, como había creído. «Estamos en hora, ¿no?», dijo ella. «Sí, y ya compré las entradas por internet, así que pasamos directo». La obra se llamaba El énfasis. Era la adaptación libre de una novela de un autor checo contemporáneo, Miloš Botul. Cuando ella le contó eso, él dijo que hoy en día todas las obras de teatro independiente eran versiones libres, porque si llegaban a cometer la locura de usar el texto original, les podía caer multas altísimas e incluso demandas, y que por eso el público universitario que se jactaba de haber visto obras de Harold Pinter, en realidad nunca iba a poder acceder a dichas obras a menos que las vea representadas en Inglaterra o en algún otro lugar en el que la libra esterlina no equivaliera a 100 veces la moneda del grupo intérprete. «Imagínate», dijo, «pagar $1.000.000 para comprar los derechos de una obra que como mucho generará 2.000 de ganancias». Ella bostezó. Él cambió de tema. En la entrada, la chica que controlaba los nombres de la lista era aún más linda que ella, pálida, pelo negro carré y labios carmín con remera a rayas blancas y negras. Apenas los vio, revisó la lista. No encontró lo que buscaba, pero no le quitó la vista de encima a él, como si temiera disgustarlo. Sonrió de oreja a oreja y les dijo: «Por acá, chiques, por favor». El resto de las personas que estaban en la fila se apartó respetuosamente y él se sorprendió de que nadie se quejara por eso. Los sentaron en primera fila. Luego cuchicheó algo con otra chica y los señalaron. Él se encogió de hombros y le sonrió a ella. «Qué linda era, por favor». Y ella lo miraba embobada como si pensara lo mismo de él. Empezó la obra. Eran 5 personajes, 4 chicas y un varón, un grupo de amigos que compartían un loft, supuestamente para trabajar por turnos en diferentes actividades relacionadas al arte, la moda o el diseño. Todo parecía andar de manera más o menos armoniosa al principio, pero de manera casual y sin haberse puesto de acuerdo previamente, terminaban usando el lugar como bulín y locación de sus más sucios deseos. En algún momento alguien se escondió y sacó fotos. En otro momento alguien llegó por error. Más adelante, 2 o más de sus personajes se encontraron infraganti y combinaron sus fantasías. Sobre el final, hubo algo parecido a un intento de orgía que terminó en masacre. La excusa perfecta para que los actores se desnudaran y embadurnaran en sustancias viscosas, color rojo, marrón y amarillo. Mientras se revolcaban por el piso acariciándose y untándose mutuamente hasta parecer una misma masa amorfa de múltiples cabezas y extremidades, declamaron por turnos, completando cada uno la frase del otro en un admirable alarde de coordinación.
una suerte de manifiesto poético-filosófico respecto de las virtudes del poliamor y lo difuso que se vuelven las fronteras físicas que imponen los cuerpos cuando se comulga en una sola conciencia colectiva. Él se revolvió en la butaca y cruzó las piernas para tratar de disimular la manera en la que la obra lo había sugestionado. Ella le puso la mano directamente en el medio y apretó. Cuando él la miró, ella lo besó como lo haría un león que le arranca un pedazo de carne a la presa de un solo mordisco desesperado. La obra terminó en ese momento. Cuando prendieron las luces, los actores se tomaron de la mano y saludaron al público. Luego hicieron un gesto con las manos en reverencia a él y volvieron a inclinarse. El público se puso de pie y comenzó a aplaudir. Los actores también. No aplaudían a los actores ni estos al público. Lo aplaudían a él, que cruzó rápido las piernas de nuevo. Ella también lo aplaudía. El protagonista se acercó sonriendo, desnudo, embadurnado de las sustancias de utilería, y lo tomó de la mano, invitándolo al centro de la escena. Él la miró a ella, que le puso las manos sobre la espalda, empujándolo suavemente en esa dirección, mientras le daba un beso y le sonreía con orgullo. Luego lo aplaudió. En el centro del escenario, las otras actrices se le acercaron desnudas, embadurnadas en la sustancia de utilería, y lo besaron por turnos, sin dejar de aplaudirlo. Luego lo abrazaron entre todas. El protagonista lo señaló con las manos abiertas y una sonrisa total. Luego abrió los brazos al público. Es un orgullo enorme tenerlo aquí, entre nosotros. Por favor, un aplauso más fuerte. Esta función se la dedicamos a él, dijo. Él, aún de pie, intentaba disimular echando la cadera hacia atrás mientras las actrices lo abrazaban y le pasaban la mano por el pecho. Buscaban con la mirada a ella, que lo miraba desde la primera fila mientras le dedicaba la más amplia sonrisa de la que era capaz. El resto del público también. El técnico de sonido prendió las luces y anunció por el micrófono: «Es un orgullo para nuestra sala. En 15 años de trayectoria nunca tuvimos un espectador tan ilustre. Una verdadera inspiración, no solo para la gente de teatro, sino para todos los que trabajamos para hacer de este un mundo mejor». El aplauso subió. Muchos sacaron sus celulares y comenzaron a sacar fotos, a filmar. El dueño de la sala quiere obsequiarlos con un vernizaje improvisado con las reservas que teníamos para celebrar nuestro aniversario ahora en diciembre. ¿Qué tanto? Es un gusto invitarlos. Pedro, por favor. Las luces bajaron gradualmente hasta quedar a oscuras, con algunos conos de luz cálida en ciertos rincones. La música del final, Sopora Eternus, dio paso a Princess Chelsea. Aparecieron 3 empleados del elenco estable de la sala repartiendo bocaditos, mientras el tal Pedro en persona descorchaba varias botellas de vino tinto, que fue colocando sobre una mesa que era parte del mobiliario del loft ficticio de la adaptación libre de El Énfasis. La gente del público se fue acercando a la mesa, a buscar cada uno su copa para luego ir a saludarlo a él. Casi todos lo saludaron con un reverencial beso en la boca. Las actrices no se separaban de él. Ella volvió a acercarse. «Cuando me invitaste a salir, ni yo lo pude creer. Y aquí estamos. Sabía que esto podría pasar», dijo. «Pero si yo...» Pero ella le interrumpió con un beso largo y lento que fue acompañado de un aplauso discreto. Ella miró a los demás y luego hacia la cabina. «Sé que tengo que compartirlo, pero quiero ser la primera. Supongo que no les molestará. Soñé toda mi vida con este momento», dijo. El director de la obra, que se recortaba a contraluz desde la cabina, asintió de manera respetuosa, ceremoniosa, como muy de acuerdo con ella. Él apretó un puño clavándose las uñas en la palma de la mano para ver si estaba soñando, pero todo siguió igual. Ella le puso la mano entre las piernas y apretó mientras lo besaba. Las actrices comenzaron a besarlo en el cuello. Sintió bocas y lenguas en sus manos, en los tobillos. El cosquilleo general fue adormeciéndolo, mientras los conos de luces fueron afinándose muy de a poco, hasta que la multitud de ojos quedaron relampagueando en la oscuridad total, desde la que empezó a emerger un tenue ronroneo que terminó siendo ensordecedor. «Te le pareces tanto».
sido la canción Après moi de Regina Spektor, elegida por nuestro invitado César Novek. César, has dicho en una entrevista, el miedo es una de nuestras emociones básicas, el terror es un aspecto primario en la literatura. Tiremos un poco de ese hilo, a ver. Bueno, el miedo y la risa son dos cosas que generan como distintas maneras de placer universal a todos los seres humanos. El humor es un poco más difícil. Todavía lo estamos trabajando. Sí, sí. Pero como nuestro cerebro no distingue cuando lee algo que lo involucra de verdad, que lo atrapa, no distingue del todo entre una vivencia, entre un recuerdo vivencial, o sea, real, del recuerdo de una buena lectura. Uh-huh. Entonces uno cuando experimenta esas emociones fuertes es como haber tenido distintas experiencias extras de realidad ampliada, aumentada, digamos. Como, de ahí viene lo que siempre se dice de que quien lee muchos libros vive muchas vidas. Ajá. Y bueno, la literatura de terror para mí siempre fue como experimentar emociones extremas en un entorno controlado, como en un laboratorio así, claro, cuidado. Y como siempre me resultó placentero, sobre todo porque es una excusa para hablar de muchas otras cosas. Claro, claro. Por eso es que hay un miedo disfruto de practicarlo. Hay un miedo del mundo adulto, ¿no? Del terror del mundo adulto, diferente del de la niñez, ¿no? Sí, pero ahora que soy adulto creo que los miedos de la niñez, niñez es mucho más vulnerable de lo que uno creía. Sí. Uno se sentía protegido sí. Y ve que con el horror de las noticias, una vez mi amigo y socio editorial Nelson Especchia dijo que me hizo un comentario de un libro que me presentó, La configuración del silencio, que es un libro justamente de cuentos de terror, y le había titulado al texto Antídotos contra la fealdad. Decía que la buena lectura, que los buenos libros eran antídotos contra la fealdad del mundo, la fealdad de las noticias. Y yo digo que además de ser un antídoto contra la fealdad, los libros en general, no digo los míos, también son un remedio infalible contra la estupidez humana. Eso es un doble remedio, es un bálsamo. Totalmente. En el caso tuyo, César, ¿qué es lo que dispara un cuento? ¿Algo que viste, oíste, una sensación? ¿Cómo empieza a rodar esa maquinaria en vos? Toda la vida, desde que era chico, a mí me pasó que yo voy caminando y empiezo a ver posibilidades en torno a lo que tengo adelante, o me voy imaginando situaciones respecto, no sé, voy a una reunión y me voy imaginando lo que puede pasar. Siempre la realidad es un poco más desteñida que la expectativa que uno tiene, pero a veces uno dice, qué pena que se pierda esto, en algún lado lo tengo que poner. Y a medida que me fui haciendo grande fui uniéndolo como los Rusty, como los Lego, de forma modular, hasta que le encontré un sentido y de a poco empezaron a salir piezas coherentes. Claro. Como que esa realidad se empieza como a enrarecer, a torcer. Exactamente. A veces uno dice, conocí un personaje que digo, su vida capaz no es interesante, pero con esa personalidad yo en cualquier situación que lo ponga lo puedo hacer que sea interesante. Sí. Se entiende. Uno no escribe sobre gente que conoció, sino que toma eso que tiene de fascinante y lo pone a andar en su propia maqueta de juegos, en su propio patio de juegos. Ah, mira. Básicamente, es como si siguiéramos, es una forma de prolongar esa situación de jugar con los autitos y los soldaditos y los muñequitos. Lo haces ahí, sí. Y sale algo sale. Qué hermoso, qué hermoso. En tu caso, en un cuento, ¿qué pesa más los personajes, el clima, el ritmo? ¿Cómo hay todo ahí? Depende. Hay relatos que tienen su origen en una imagen que se viene a la cabeza, en una situación. Por lo general los cuentos tratan sobre una situación, un momento crucial, y la novela tiene más que ver con el desarrollo del personaje, el cambio, la transformación. Claro. Las dos novelas que tengo publicado tienen que ver con la transformación de un personaje, o de varios. Tengo una novela inédita que no es tanto sobre una transformación, sino sobre una situación excepcional donde
se revela lo que no está, lo que se oculta en el día a día, digamos. Claro, sí. Este... ¿Y el ritmo es importante, ese ir llevando o...? Y intento no aburrir. Claro. Creo que el requisito mínimo de una buena narrativa sería ese, de ahí a que uno lo logre o no, depende, Sí. Uno siempre si escribe mucho, si trabaja mucho va a tener resultados disímiles, pero como decía Bradbury, es imposible que te salgan de 100 trabajos, que te salgan 100 trabajos malos de forma consecutiva, es matemáticamente imposible. Claro. Entonces, mientras más trabajas, más posibilidades hay de que te salga en el medio algo bueno, decente. En tu caso, César, ¿qué no le puede faltar a un buen cuento? O sea, esos cuentos que a vos los leíste, ¿qué es lo que tiene que no le puede faltar? Qué buena pregunta, porque a mí pasa que a la hora de leer no tengo tanta preferencia, como que prefiero leer algo, no sé, literatura del yo o género fantástico o de denuncia, sino que lo que me pega es que sea un buen cuento, o sea... qué sé yo, uno se puede emocionar, está bueno cuando te emociona. Hay un cuento, por ahí, ¿no? Hay un cuento de Carver que no puedo recordar el título, que trata sobre una pareja que encarga una torta de cumpleaños para el hijo tiene un accidente y a la semana el tipo los empieza a llamar que busquen la torta y estos están cada vez peor y en un momento se hartan y van como medio a agarrarlo trompada y el panadero los calma, les hace probar el pan recién hecho y les da como una charla que se me piantó un lagrimón. Eso es cosa que... Bueno, ¿un autor logra eso? Carver o el editor, no sé quién de los dos, pero el cuento es genial. Claro, pero que parecería que es que te tiene que tocar en algún punto una emoción o algo físico. Puedes lograr algo físico. Genera una sensación física, está más que cumplido el objetivo, qué sé yo. Claro. Y la sensación puede ser de emocionarse y llorar, puede ser miedo, que a uno se le escape una carcajada, eso es lo más hermoso que te puede pasar, que te erice la piel. Claro. Qué bárbaro. En tu caso, ¿qué importancia le asignás al final de un cuento o al remate? ¿Te gusta más lo abierto, cómo? Por lo general, trato de darle el final que pide el texto. Es lo mismo que cuando uno dice que si prefiere hacerlo largo o corto, y lo que pide el texto... hay textos que no se pueden acortar y hay textos que implica así que sea breve o que sea un corte brusco. No estoy en contra de esos finales truncos que están tan de moda. Sí. Pero depende, hay que usarlos cuando corresponda. Según no hay fórmulas. En cada trabajo, cuando yo trabajo me refiero en cada cuento, en cada artículo, en cada novela, en cada proyecto que uno encara, tiene que aprender todo de ser. Uno arranca como si nunca hubiera hecho nada, como si no supiera nada, y es el texto que te va enseñando por dónde ir. Qué bueno eso que es. Y sobre el final vos decís, era por acá y ya termino. Claro. Vos sabés que yo leo mucha poesía, y Alberto Girri, un poeta que tiene muchas meditaciones sobre la poesía, él dice, a medida que crece el poema, tiene que decrecer el poeta. Wow. ¿No? O sea, y es eso un poco lo que a ver, ¿qué quiere este hombrecito que empezó a andar, ¿no? El cuento, ¿no? Pero a mí me pareció, digo, o sea, a medida que al servicio de, ¿no? Es buenísimo eso. Yo también leo mucha poesía, pero bueno, no es un género que me haya animado a cultivar mucho, no he publicado prácticamente nada. Claro. Lo guardo. Pero me asoció lo que vos decías porque es ahí. ¿Sos de volver mucho sobre lo escrito? Y cuando volves, ¿sos más de podar, de agregar? ¿Lo dejás que leude un tiempo? Sí, hay cuentos que... Por ejemplo, hay un cuento que me acuerdo que lo preparaba para una antología y no le encontré la vuelta y me parecía soso, algo le faltaba, qué sé yo, lo dejé ahí un año y un día fue... que le faltaba un detalle que era incluirle ciertos pensamientos intrusivos del personaje mientras está buscando una cosa, que le da como más contexto, te explica el estado de ánimo de con qué estaba renegando cuando decidió meterse donde no debía, y ahí me cerró, y eso fue una cosa que me vino de la nada una tarde y dije, pucha, era eso, pero si no dejaba pasar un año quizá nunca se me ocurría. Otras veces sí, los leo y le encuentro, pucha, esto se lo sacaría. Claro. Una vez que está publicado... en libro
trato de no mirarlos más, porque si no uno sufre y dice, ay Dios, pero bueno. Sí, cuando los he publicado de forma así suelta, así fragmentada, o sea, por aquí por allá, sí, esos cuentos los he vuelto a reescribir muchas veces. Por ahí en el mercado anglosajón está más bien visto eso. Aquí no sé por qué extraña razón, es como que si un libro es una compilación de relatos ya publicados, lo miran feo. Cuando en realidad son los cuentos más corregidos y más testeados por un público lector. Exactamente. Mira. ¿Qué valor le das en tus cuentos, en tus textos, al humor, a la ironía? ¿Qué papel juegan? Siempre se me escapa, aunque no quiera. Por ahí yo soy muy, muy serio, no solemne, pero sí soy muy, muy serio para hablar o para escribir, pero eso es algo engañoso. Quien presta atención va a ver que todo el tiempo hay ironía y sarcasmo. Sí. Por ahí personas allegadas me retan o me echan en cara de que pienso con la lengua o digo cosas, pero ¿cómo vas a decir eso? Claro. Pero lo digo bien en serio. Sí, o sea, claro. Si lo pensé, por más que lo piense que a mí me dé gracia, pero si es verdad, No, por ahí lo defiendo. En cuentos muy terribles tuyos aparece por ahí esa línea medio como que, también tomás como una distancia y le permitís a uno un resuello, ¿no? Porque Sí, me gusta alternar con eso. De hecho, más que terror, una cosa que es transversal a mis relatos es el grotesco, el humor grotesco, truculento, o sea, donde de golpe en una situación que sería dramática se vuelve ridícula. Sí. Porque la vida real es así. La vida real es así, no sé, se muere una persona que atesoró ciertos objetos de valor sentimental, vienen los descendientes y tiran todo como basura, y por ahí esa basura ni siquiera la levanta el que pasa a juntar basura, o sea, qué sé yo, el objeto de deseo, de amor, de obsesión de una persona puede ser algo indiferente para otro y tenerlo ahí a los pies, o sea... Hay un cuento tuyo de ese hombre que captura un cadáver y sigue con ese cadáver. Cada día es un pájaro que se muere. Yo digo, ¿cuándo? Basta, ¿cuándo termina esto? Basta, porque era una cosa, y vos ahí, y vas un poquito más. Yo digo, bueno, terminaba una hoja y digo, y sigue, y le daba otra vuelta, y le daba. Y que en ese relato, que si bien casi no tiene acción, las pocas acciones o hechos que se mencionan, tienen un poco ese grotesco, sí, donde él totalmente piensa qué va a hacer del sepulturero que le ayudó a robar el cuerpo, porque él roba el cuerpo de la ex que se acababa de casar con otro, y qué va a hacer del viudo, y claro. Esa es la juxtaposición de realidades diferentes, propias de la realidad, digamos, es lo que vuelve ridículo a todo. El drama de uno es la indiferencia del otro, totalmente. El logro de uno es la nada para otro. Sí. Pasa frente a un velatorio y vos, claro, para vos, que ahí adentro están sufriendo, qué sé yo, ¿viste? Claro, no sé, hay gente que gasta una fortuna, no sé, en hacerse un tatuaje y para otro es un motivo de vergüenza eso. Sí. No sé, alguien, no sé... se compra un vehículo que se piensa que es Dios por eso, y otro lo ve y dice, ni loco andaré con eso, o no sé. Sí, y capaz que paga no sé cuánto por el Ulises de Joyce, qué sé yo. Bueno, también, sí, o por ejemplo la vanidad intelectual de los académicos, los artistas, ante la gente vulgar, ante el vulgo, como se entiende, la gente concreta, materialista, los filisteos, digamos, es la nada misma. O sea, hay un cuento de un congreso de escritores, ahí... justo iba a leer. ahí era uno ahí te acostás unos cuantos. Sí, es basado en hechos reales. Sí. ¿Cómo llegás al título del cuento? ¿Es al final de todo? ¿Ya lo tenés? ¿De ese cuento? No, cualquier cuento. ¿Cómo decidís? Algunos relatos me cuesta encontrarle el título. ¿Es alguna línea que saca de ahí? A veces pasa que el cuento, después de ya escrito, encuentro ahí la pista. Otras veces me viene un título y digo, en algún lado lo voy a poner, y a veces digo, va para este. Claro. Otras veces surge en simultáneo. Sí. Hay un relato que se llama El todo es más que la suma de las partes. Sí.
que el título se me vino al final porque digo, tiene que ver con rompecabezas muy singulares. Tal cual. Cuando comenzás la escritura de un cuento, ¿ya tenés en mente el final? No siempre. ¿O el final se va moviendo? No siempre, y a veces sí lo tengo de entrada, a veces cuesta encontrárselo. Claro. Pero no, eso también varía. Sí, claro. No hay eso que... para que un grupo de cuentos forme un libro, ¿tienen que tener algo en común o no necesariamente en tu caso, César? Buena pregunta. Yo había, por ejemplo, La configuración del silencio, que es un libro que tuvo 4 ediciones con 4 sellos diferentes. Sí. Salió uno con Contamusa, que era un sello acá, que a los meses, dejó de estar disponible el sello. Salió en San Luis, una edición cartonera artesanal con un QR que traía audiocuentos, perdón. Salió en Chile. Claro. Que vino demorado primero por los disturbios de Chile y después por la pandemia, pero salió una colección financiada por Cultura de allá. Sí. Y después salió con un sello acá que es con el mismo que presenté ayer, Llama Contenidos, en edición aumentada. Son 17 relatos, que esos sí son de terror. Claro. Es una apuesta por el género, donde yo tomo clichés recurrentes del género, pero trato de darle una vuelta de tuerca, cosa que vos empieces a leer el cuento, y si va de vampiros, de payasos asesinos, de demonios, no sepas de qué va hasta que llegue el momento y te sorprenda. Como decir, no sabías que iba a haber un asesinato hasta que te clavaron el cuchillo directamente. Claro. Esa era la idea, y tratar de que si se aparecieran esos tópicos, sean de forma como un poquito más reelaborada, que no sea un cuento, digamos, más del montón. Esa era la idea. Claro. Otros, por ejemplo, este libro que presentamos ayer, Vigilia en la Casa de los Títeres, tiene un eje conceptual que es el gótico institucional. De eso te iba a preguntar, sonidos fúngicos y gótico botánico. No, eso es una nota que hice sobre la obra de otro colega. Bueno, no, es ¿y un el artículo. Gótico institucional? El gótico institucional es lo que sin spoilear, es, ¿no? algo a lo que es un término una etiqueta que le puse yo. Bien. No sé si le inventé yo, pero no lo he visto en ningún lado, así que pongámosle que es de mi lo acuñé yo. Sí. Y es la forma de escribir la versión estatal, pública, local, de mi realidad inmediata, de lo que en la literatura anglosajona se conoce como horror corporativo, que son, por ejemplo, los cuentos de Mark Samuels o Thomas Ligotti, así que transcurren en empresas. Bueno, sería como el horror corporativo, el gótico institucional, vendría a ser algo así como Kafka, llevado al extremo, mezcla con Clive Barker, o sea, donde, por ejemplo, podemos ver, la fusión o la transformación del cuerpo físico con la materialidad que lo rodea, como la persona que se va institucionalizando. Claro. La idea de las instituciones o de las corporaciones, de las organizaciones humanas, como una maquinaria devoradora de almas. Claro, que una produce trituradora de. Claro, clarísimo. ¿Para qué se escribe, César? ¿Para qué en tu caso? Cuando lo pensé durante mucho tiempo, ¿para qué se escribe y para qué se publica? Que es otra pregunta que se suele hacer. Y porque van más o menos de la mano. Creo que porque uno dice, bueno, tengo una obsesión y la quiero plasmar para poder trabajarla ya quitándola fuera de mí, pudiendo objetivarla, pero también es una forma de vaciar el disco duro. O sea, cuando uno lo pone por escrito, alivia la mente y tiene espacio para otras cosas. Qué bueno eso. Me da gracia porque decía Stephen King que cuando él se ponía a pensar en todas las ideas que tenía, era como toda una multitud tratando de pasar por el molinete del aeropuerto. Claro. Y que por eso había que calmarse y agarrar las cosas de a una, porque siempre iba a haber más ideas detrás. Con dejarlas anotadas, uno no las tenía superpuestas, y de esa forma podía ir agarrándole de a una.
Yo creo que no me alcanzaría la vida para escribir todas las ideas que se me ocurren. Por lo menos con todo lo que tenés publicado hasta acá, César, y se nota que hay algo de eso. Who Sold the World por Nirvana. Bueno, César, y va promediando el programa y queremos escuchar otro cuento. Ok. La criatura contra la que nos enfrentamos no es de este mundo. Es una abominación, producto de la fornicación entre un ser humano y un demonio. En Europa del Este lo combatieron durante siglos con métodos que hoy nos parecerían brutales. Es un Sisati-Noge, un demonio chupapiés, también conocido como lamedor. Se trata de un ser mestizo que se alimenta de ciertas enzimas presentes en la transpiración de los pies. Por ridículo que suene, es un tipo de parásito peligrosísimo. No solo debilita a su víctima hasta matarla, sino que muchas veces termina suplantando su identidad sin que su círculo más íntimo pueda siquiera notar la diferencia. Se aparece de forma casual, finge amistad y de a poco entra en confianza. Igual que los vampiros, necesita ser invitado al hogar de la víctima al menos una vez para poder atacar todas las veces que quiera. Se cuela silenciosamente en la habitación y emite una suerte de ronroneo que narcotiza al sujeto y lo deja a merced de su lengua mortífera. Se cree que pueden matar con 1 o 2 sesiones intensas, pero hete aquí el aspecto más perverso. El Sisati-Noge disfruta tanto con su accionar que prefiere consumir a la víctima de a poco y, si es posible, alternar entre varias. Es por eso, caballeros, que es más probable que más de uno de nosotros sea víctima de los ataques de esta criatura inmunda. Los presentes en la reunión dejaron escapar un murmullo de asombro en respuesta a la pausa que permitió el profesor Boldrini después de exponer su punto. Hubo un par de personas que se apartaron a vomitar. Las evidencias eran irrefutables. En la alfombra de la suite presidencial estaba el cadáver desinflado de quien había sido hasta esa mañana el anfitrión principal del 65º Congreso Literario Internacional de Zúrich, el mismísimo premio Nobel kazajo Anatoly Ulay Silesnyatov. Y decir cadáver era ser generoso. En rigor, parecía una bolsa mortuoria, igual a la que usaría el forense para envolverlo poco después de la reunión improvisada. Si no fuera porque no había otro resto, nadie se tomaría en serio a eso como cadáver. El Sisati-Noge, prosiguió Boldrini, por su misma condición mestiza entre un ser físico y otro metafísico, no es del todo sólido. Quiero decir, puede hacer un esfuerzo para mostrarse consistente ante sus potenciales víctimas durante el día. De la misma manera, puede volverse más o menos gaseoso para colarse, por ejemplo, debajo de una puerta. En estado natural se parece más a una especie de golem de brea. A diferencia de lo que se cree, el Sisati-Noge no se ve impedido para circular durante el día, aunque sus poderes se ven considerablemente disminuidos. Bueno, ¿cómo hacemos para atraparlo?, dijo uno que había visto truncadas sus esperanzas de intimar con Silesnyatov y disfrutar de sus contactos. O matarlo, dijo otro de los presentes, que también tenía ilusiones de hacerse amigo de Silesnyatov y disponer de sus contactos.
«Seguro que ese bicho duerme en algún lugar, en algún momento», dijo otro, que pensó que podría aprovechar la oportunidad para pasar a la historia como un escritor héroe. «Ese es el principal problema», suspiró el profesor. «Los lugares favoritos que eligen los Sisatinoge para anidar son justamente los congresos. Es tal el nivel de canibalismo espiritual y emocional que este ser se siente camuflado y hasta blindado casi por completo. Parece chiste, pero no lo es. En ámbitos menos competitivos, semejante apetito por el sudor de pies ajenos se vería más que sospechoso, pero en un congreso de literatura pasa completamente desapercibido». Los participantes se miraron entre sí con una mezcla de estupor y aprobación. «Propongo una prueba», dijo el profesor. Todos enmudecieron con la vista clavada en el anciano. «El monstruo está entre nosotros. Ningún demonio de esta clase se perdería la oportunidad de disfrutar de esta situación. De la misma manera en que cada vez que se muere algún poeta, se pone en evidencia la naturaleza demoníaca de este bicho, porque puede estar lucrando durante meses e incluso años con innecesarios homenajes al difunto. Es una forma de seguir succionando la energía incluso más allá de la muerte física. Recuerden que la naturaleza mestiza del monstruo le permite estas licencias. Pero, por otro lado, la dificultad reside en que la mayoría de estas características no lo diferencian del escritor promedio. ¿O me equivoco?». Algunos bajaron la vista, avergonzados, mientras otros torcían la cara con disgusto. «Al ser una situación tan compleja, propongo al señor inspector que cierre las puertas del hotel y nos dé un día completo como límite para descubrir al verdadero culpable». El inspector era un hombretón de gruesos bigotes rubios y nariz colorada, con poca paciencia para los misterios, pero su paciencia también era escasa para las investigaciones complejas, y al echar una mirada de nuevo al cuerpo de Selezniakov, que parecía un condón usado, tragó saliva y asintió con un gesto escueto. «Tienen hasta las 10 de la mañana para hacer el check-out. La condición es que me entreguen al culpable con pruebas de lo que realmente es el asesino de este tipo. ¿Cómo dijo que se llamaba? No importa. Fuera del ámbito del Congreso no lo conoce nadie, por más Nobel que haya ganado. Le aseguro, inspector, que cuando develemos la identidad del monstruo le será imposible ocultarse». El sueño de Balcarce terminaba en esta parte, justo cuando el profesor Boldrini daba inicio a la partida de caza del monstruo. Él sintió que sus movimientos se volvían lentos y que la imagen comenzaba a perder vida mientras se fundía con la penumbra borrabino de la habitación. Igual que en su sueño, Balcarce estaba participando de un congreso de literatura, pero en Córdoba, no en Zúrich. De la misma manera que en la fantasmagoría sublimada por su inconsciente, no era un congreso académico, sino uno de autores que ya se conocían entre sí, pero eran absolutamente ignorados por el gran público. El sentimiento era mutuo, ya que el gran público estaba en un baile de cuarteto en ese momento, y en el congreso los expositores cumplían la función de doble agentes. Eran público y disertantes a la vez, razón por la cual la mayoría se cuidaba mucho de asistir a la mayor cantidad de conversatorios posible, intentando firmar un pacto tácito con los demás colegas para que les devolvieran la atención. No todo era soplar y hacer botellas, por supuesto. Había esmerados que creían en la fuerza bruta y la prepotencia de trabajo. Poetas de provincia adentro que tenían récord de asistencia como público a las mesas ajenas, pero que sin embargo no lograban asegurarse más que 1 o 2 personas en su propia mesa. Por lo general, su pareja o un viejo conocido que les hacía el aguante. Y así como había bueyes aplicados, también había zorros que intrigaban por los rincones, en los baños, en las cloacas subterráneas de los chats privados en redes, y a través del viejo pacto de sangre de la afinidad de clase. Estos no eran autores más valiosos que el resto. De hecho, solían tener una producción más escueta y de menor calidad que el promedio, ya que ocupaban el 90% de su tiempo en intrigas palaciegas, cuya finalidad era aumentar esa fortuna invisible del prestigio entre pares. No había dinero en juego. Todos los autores de la organización trabajaban gratis y su premio mayor eran unos vouchers para comer en restaurantes de medio pelo. A los autores que venían de lejos se les pagaba el viaje y el hotel, pero esa era la única ventaja por sobre los locales. Casi todos ligaban algunos libros gratis, bellas ediciones, pero que en 2 o 3 años caerían en el más absoluto de los olvidos. Y a pesar de que Balcarce sabía todo esto desde su más temprana juventud, seguía yendo, para marcar tarjeta, para no desaparecer del todo. Vaya a saber por qué. Pero no fue esto lo que lo sacó de su tautológico sueño. Fueron las cosquillas. La humedad. Pateó y un breve gemido de fastidio fue la respuesta que le arrancó a la oscuridad. Cuando prendió la luz, pudo ver al mismísimo Petersen en 4 patas junto a la punta de su cama.
Estaba completamente congelado, con la boca entreabierta y la lengua tensa a milímetros de la planta de sus pies. Sus ojos lo miraban sin mirar, y si no fuera porque parpadearon en sentido horizontal, Balcarce hubiera creído que era una alucinación. ¡Asqueroso de mierda! ¿Qué haces acá? ¡Shh! Quédate quieto, ya casi termino. Después vas a poder dormir. ¿Pero por qué justo a mí? Si soy un viejo y ni siquiera soy importante. Justamente. A veces conviene comer de la parte que nadie nota y de vez en cuando darme un atracón con alguna figura relevante. ¿Qué se le va a hacer? Antes de que Balcarce pudiera reaccionar, el horrible ser que se hacía pasar por un escritor mediocre de provincias comenzó a lamer la planta de los pies del viejo a velocidad sobrehumana. Cuando Balcarce intentó alejarse un poco, la lengua de Petersen se alargó y envolvió el dedo gordo del pie derecho. Luego frotó y frotó, recorriendo los intersticios de los demás dedos con una rapidez que no podía captarse con el ojo humano. La abundante y espesa saliva mantenía todo lubricado y a su vez favorecía la corrosión sin levantar demasiada temperatura. Balcarce cayó en un sueño profundo que le reveló cómo seguía el resto de la historia, porque de tanto absorber enzimas y energías de narradores, el Cisatinogue tenía la extraña cualidad de insuflar un shock de conocimiento a sus víctimas, una sobredosis de reveladora narrativa que lo mantenía entretenido y feliz, mientras su sustancia se convertía en una bombucha arrugada y vacía en un atardecer de otoño. Y así fue como Balcarce volvió al otro congreso, al de Zúrich. Vamos a desenmascarar a este horrible demonio antes de mañana a las 10 a.m., inspector Barlach. Se lo juro, por todos los evangelios apócrifos. El inspector se retiró con una mezcla de alivio y ansiedad, cerrando la salida del hotel con llave y dejando instrucciones claras al resto de los agentes de que nadie debía, bajo ningún pretexto, salir del edificio hasta el día siguiente. El profesor retomó su charla. Bueno, vamos a ver. Por suerte no somos tantos. Ya podemos descontar a Selezniakov. Quedan 7 escritores más. Sorso, Petersen, Polse, Balcarce, Laiba, Cancia y Rufus. ¿Cuál de ellos es el que fue suplantado por el espíritu inmundo? En otros tiempos podríamos haberlo averiguado de forma física, en apenas unas horas, pero las leyes actuales limitan mucho los procedimientos, por lo que no nos quedará otra alternativa que recurrir a la lógica. ¿Quién de ustedes es abstemio? Los autores se miraron entre sí como si les hubieran contado un chiste. Exacto, el que no tiene cirrosis está en camino. Entonces, hay alguien que no estuvo en el bar anoche libando whisky, sino en la habitación de Selezniakov libando directamente sus pies. ¿Una prueba de sangre no podría facilitar la respuesta?, dijo Rufus. No estamos en una película de Carpenter, señores. Ojalá fuera tan fácil. En ese momento el inspector Balrach abrió la puerta de un empujón que casi volteaba a Boldrini. ¿Pero qué pasa acá? Si habíamos acordado... órdenes de arriba, dijo el inspector. Tuvimos que llamarlo Hexan. Cuando terminó de soltar la última N, una figura alta de melena larga hasta los hombros y barba de sabio, con saco cruzado, corbata lunar y pollera cuadrillé hasta los tobillos, le apartó un empujón demostrando jerarquía. Si no fuera por los pequeños pendientes romboidales que reflejaban tembloroso la luz de araña de cristal, hubieran creído que el tiempo se había detenido. Pero no. La impresión general fue que incluso los aretes dorados temblaban ante el miedo reverencial que inspiraba al doctor Hexan. Hexan. Todos habían escuchado ese nombre alguna vez. Era imposible que permaneciera en el anonimato alguien capaz de resolver los crímenes más extraños, incluso más extraños que su aspecto a medio camino entre un mago y una señora. Como hombres de la vieja escuela, pero que hacían esfuerzos penosos por ayornarse a los tiempos que corren, tenían más miedo de desviar la mirada a la pollera o a los aros de Hexan que al mismísimo parásito sobrenatural que los acechaba. La mayoría se sorprendió envidiando el prestigio que un investigador psíquico podía alcanzar con su efectividad, algo que ninguno de los presentes sería capaz de saborear jamás. «Señor», «shh», dijo Hexan, «traigan la hoja de San Crisóstomo». El inspector Barlach salió un momento y volvió acompañado de 2 jóvenes y temblorosos agentes que cargaban con una caja alargada que podría pasar por el féretro de alguien muy flaco. Sostuvieron la tapa con cuidado mientras Hexan tomaba por la empuñadura esa espada que tenía largo el cuerpo del doctor. Tan admirados estaban las viejas promesas incumplidas de las letras internacionales que no pudieron ver en qué momento Hexan ensartó a Boldrini a la altura del ombligo. El académico se quedó sin aire y miraba sorprendido mientras Hexan seguía forzando el filo de la espada hasta la altura del esternón. Se escuchó un chasquido de cartílagos y huesos hasta que la hoja llegó a la nuez de Adán. Luego retiró el acero santo mientras el cuerpo de Boldrini caía de rodillas. En ese momento Hexan lo decapitó de un golpe limpio y elegante. La cabeza de Boldrini rodó ante los pies de Cancia, quien lamentaba en ese momento los meses de intensiva correspondencia con el académico. Todos sus esfuerzos habían sido una apuesta por un muerto. La testa, boquiabierta, levantó los ojos hasta encontrarse con los de Cancia. Luego tiró un lengüetazo que apenas rozó la punta de sus zapatos y expiró.
A veces, dijo Hexen, el mismo demonio se olvida de quién es y de dónde vino. Tanto palabrerío confunde hasta el más astuto. Considérenlo una advertencia. Sin darles tiempo a responder nada, Hexen dio media vuelta y se retiró con paso marcial seguido por el inspector Barlach. Los agentes se quedaron junto al cuerpo, esperando instrucciones. Valcar se despertó poco después, con los rayos del sol que cosían lentamente su cara resacosa a través de la ventana abierta. Miró el reloj y se dio cuenta de que debía vestirse rápido para llegar a tiempo al desayuno. En el lobby del hotel pudo ver a sus colegas agrupados en diferentes mesas. Conversaban sin parar mientras comían. Los ojos brillosos podrían trazar un mapa de intereses y correspondencias tan intensos como una constelación. Valcarce se sentó solo a tomar café con leche y medialunas saladas. Nadie lo saludó. Bueno, han sido los fascinantes cuentos de César Novek. César, dos palabritas como para despedirte. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar de literatura, no solo de la propia, hablar de cualquier literatura. Sí. Es el tema que nos reúne y que nos congrega siempre en torno al fuego desde la época de la prehistoria. Sí. Bueno. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo, a vos y también a Eduardo Alberto Planas, quien ya los años nos vienen cruzando desde hace mucho. Bueno, gracias César, ha sido un honor tenerte en el programa. Nos vamos yendo hasta el próximo martes, en que nuestro invitado va a ser el poeta Juan Manuel Ramírez. Buenas noches. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego dentro de tu pecho, pide al universo en tu ser.